Presencia esta tarde una vez más en este ciclo de conferencias organizado entre el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Centro Neurorestaurativo Todo por EMI. En esta ocasión tendremos como invitada a la doctora Aliesha González Arenas. Para mí es un placer presentarla, ya que es una extraordinaria colega y también una gran amiga. La doctora González Arenas es actualmente investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ella es egresada de la Facultad de Química, donde también realizó su maestría. Posteriormente obtuvo un doctorado en Ciencias Biomédicas también por la UNAM y realizó un par de estancias postdoctorales. Actualmente tiene como líneas principales de investigación el autismo y el cáncer de cerebro o el trastorno del espectro autista, para ser más precisos, y cáncer cerebral, tumores en particular. Ella a lo largo de su carrera ha publicado más de 50 artículos internacionales. Cuenta también con alumnos de pre y posgrado y con premios como la beca para las mujeres en ciencia otorgada por la L'Oréal y la UNESCO. Actualmente también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y he tenido el placer de colaborar con ella y con su grupo, así que nos da mucho gusto que en esta ocasión esté con nosotros, nos acompañe y nos platique un poco de todo lo que sabe acerca del trastorno del espectro autista. Muchas gracias, Aliesha. Gracias, Ángel, por la invitación. Gracias, Angélica. Gracias a Leli y gracias a todo por Emi. Es un gusto estar aquí para platicarles un poquito sobre las generalidades del autismo y también cómo en un laboratorio de investigación podemos responder, ¿no?, a algunas preguntas sobre la neurobiología del autismo. Entonces, déjenme compartir pantalla para empezar. Ahí vamos, ahí vamos. Listo. ¿La ven bien? Ok. Perfecto. Bueno, pues empezamos. Hoy titulé a mi plática Descifrando el cerebro autista y realmente creo que es un título eh, demasiado ostentoso porque ojalá pudiéramos descifrar el cerebro autista, pero en realidad la intención de mi plática es darles a conocer las generalidades de las personas que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista y, como les comentaba, platicar un poquito de cómo en el laboratorio podemos contestar algunas preguntas sobre los cambios en la arquitectura de las neuronas, por ejemplo, de algunas regiones del cerebro que pudieran estar relacionadas con el autismo. Entonces, bueno, para comenzar, ay, un segundito, déjenme. Materia baja. Sí. Puede ser. Ay, bueno, ¿alguien tiene por ahí su audio? No, No sé quién es. mejor somos nosotros. Bueno, entonces les cuento. El trastorno del espectro autista se define como, o está considerado dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se refiere a un grupo de trastornos muy heterogéneo. Hay dos signos relevantes, importantes, que son los signos que se toman en consideración para, a través de un diagnóstico del cual ya hablaremos en un momento, podamos o se puede establecer que una persona se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Y el primero de ellos es el déficit persistente en la comunicación y la interacción social dentro de múltiples contextos. Y el segundo sería estos patrones conductuales repetitivos e intereses y actividades restringidas. La historia del autismo en realidad creo que podría ser mucho más antigua. Sin embargo, los primeros reportes que tenemos al respecto podrían datar del siglo XII. Hay algunas historias escritas sobre un santo que es San Junípero. Aquí les muestro una pintura de San Junípero y el mendigo. Y San Junípero era un fraile. Este fraile lo que hacía era ayudar a mendigos, a pobres, a personas de su comunidad. Y lo que comentaban es que este
fraile entendía todo de forma muy literal. Si el mendigo le decía que tenía tanta hambre que era capaz de comerse la pierna de un cerdo, en ese momento San Junípero salía corriendo a la granja más cercana, mataba un cerdo, cortaba una pierna y se la llevaba a la persona que en este caso había manifestado que tenía hambre. Y que si era un invierno muy frío y iba pasando y algunos feligreses le decían, ay, qué frío hace, me pondría cualquier cosa en ese momento se quitaba su ropaje y se los brindaba, ¿no? Sin importar si había menos 0, menos 10 grados de temperatura. Entonces, lo que reportan es que era una persona que entendía todo muy literal y que le costaba trabajo también socializar en múltiples contextos. Otro dato interesante, por ejemplo, es de Víctor de Aveyron, que a finales del siglo XIII es un chico que encuentran olvidado en los Pirineos, en Francia. Lo llevan a París, empiezan a estudiar su actitud, decían que era un niño que había sido criado por lobos y todas estas historias, que era salvaje justo porque se había criado en el bosque rodeado de lobos. Pero en realidad cuando empiezan a estudiarlo y empiezan a profundizar mucho más en la conducta de este chico, Víctor de Aveyron, pues en realidad se dan cuenta que lo que él tiene es que le es muy difícil comunicarse, muy difícil sociabilizar, que es muy inflexible entre las cosas que le gustan, pero en ese momento no saben cómo catalogarlo, cómo categorizarlo. Eso es, digamos, en la literatura, si observamos hasta dónde podríamos tener algunos reportes de algo que pudiéramos definir como autismo. Pero no es hasta en 1943, cuando Leo Kanner, que se considera el padre del autismo junto con Asperger, publica este trabajo que se llama El chico nervioso, ¿no? El niño nervioso, The Nervous Child, en donde describe las características de las que hablábamos hasta hace un momento, ¿no? Una serie de chicos que tienen que tienen déficits para comunicarse, para sociabilizar, para integrarse, con intereses muy restringidos. Este término de autismo no lo acuña Leo Kanner, que es un psiquiatra austriaco, igual que Asperger. Lo acuña Eugene Bleuler, que él es un psiquiatra sueco. Sí, creo que es sueco, sí, bueno, ahorita me acuerdo. Y él es el que acuña el término autismo, el cual proviene de la palabra griega autos y se refiere a la pérdida de conducta social. He de decirles que el autismo lo vamos a agrupar en dos grandes grupos, y el primero de ellos se refiere al autismo que está asociado a algún síndrome, un síndrome del cual sabemos ya cuál es su origen. Y aquí les pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, el síndrome de X frágil, que sabemos que es causado por una mutación en un gen muy específico, que es el FMR1, que afecta más a niños, o el síndrome de Rett, que afecta mucho más a niñas y que sabemos que hay una mutación en este gen específico que se llama MSP2. Ambos genes son relevantes durante el neurodesarrollo. Y entonces, en este caso que ya sabemos cuál es la causa, se observa que estos chicos tienen otras comorbilidades, pero asociada a otros síntomas y otras comorbilidades también viene asociado estas conductas de las que hablábamos hasta hace un momento. Entonces, a esto le denominamos trastorno espectro autismo asociado a un síndrome o autismo sindrómico. Y el otro, que es el 85% de los casos de diagnóstico, es el autismo idiopático. ¿Y esto qué quiere decir? Que no está asociado a ningún síndrome o a una alteración genética específica. Y es decir, las causas que provocan este autismo pueden ser múltiples y variadas. El diagnóstico del autismo, y aquí en realidad antes de hablarles del diagnóstico quisiera hablarles de la epidemiología. El trastorno del espectro autista se presenta sin distinción en todos los grupos étnicos y raciales y afecta 4 a 5 veces más al sexo masculino con respecto al femenino. Y quiero que vean que a lo largo desde que se empezó a diagnosticar este tipo de conductas, Lotter en 1966 dice que hay una prevalencia del autismo de 4.5 casos por cada 10,000 personas. Vamos viajando a lo largo de la historia y nos encontramos que en el 2023 la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos una prevalencia de 1 en 100. La única estadística que tenemos en México es la de Fombone y colaboradores, que
en la ciudad de León, Guanajuato, hace un estudio tomando escuelas, tomando en cuenta escuelas tanto públicas, privadas como escuelas de atención especial, con chicos entre 8 y 10 años, y en el 2010 él establece que en la ciudad de León, Guanajuato, ¿no? Tenemos una incidencia de 1 en 115 niños. Este dato hay que tomarlo con cautela porque estamos hablando de una sola ciudad en todo México, pero lo que hace falta en México son estadísticas, no tenemos. Ahora sí resulta ciertamente algo perturbador ver que la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos un caso de autismo por cada 100 individuos. Hay diferentes circunstancias por las cuales esta prevalencia podemos encontrarla ya con este aumento tan notable. Uno son los cambios en los criterios de diagnóstico, que el diagnóstico hoy en día se hace más temprano, el aumento en la inclusión de casos de baja severidad, ¿no? Por ejemplo, los Asperger, y la edad a la que ya ejercemos la maternidad, que cada vez, bueno, esto en ciudades, no se ve tanto en comunidades rurales, pero en ciudades ya vemos que cada vez la maternidad se va dando a edades en que las mamás rebasan ya los 30 años, ¿no? 35 años, incluso más de 40. Esos son algunos factores, pero eso no explicaría por completo porque tenemos también este aumento, ¿no? En la prevalencia del autismo. Aquí la verdad es que no estoy incluyendo también otros factores que podrían también influir, porque todavía no están muy bien probados si algunos metales pesados como el mercurio podrían también resultar en un aumento en el riesgo, ¿no? Hay varias publicaciones al respecto, hay otras que dicen no estar tan seguras, entonces, bueno, no lo pongo aquí porque todavía, digamos, no es un criterio que ya esté bien establecido. El diagnóstico del autismo está basado exclusivamente en la clínica, ya que hasta el día de hoy no contamos con biomarcadores específicos del trastorno. Y las herramientas más utilizadas son estas dos, la entrevista para el diagnóstico del autismo y la observación para el diagnóstico y la escala de observación para el diagnóstico del autismo. Esto se hace evidentemente haciéndole diferentes pruebas al chico o chica y además también entrevistando a los cuidadores de estos sujetos. El diagnóstico se hace basado en este manual, que es el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. La última edición es la de 2013, que es la edición número 5. Y nada más quiero que observen cómo ha ido evolucionando el diagnóstico, ¿no? En 1952 se reconoció al autismo como síntoma de esquizofrenia. Evidentemente, hoy en día eso ya no está dentro de el diagnóstico, y ya en 2013, pues los trastornos del espectro autista es un grupo heterogéneo de trastornos de neurodesarrollo, y ya se excluye, por ejemplo, al síndrome de Rett, que como les contaba en unas diapositivas atrás, ya tenemos muy bien identificado cuál es el gen que sufre una mutación y que por eso lleva a este comportamiento autista en quien padece este síndrome. El autismo también, para clasificarlo de acuerdo al tipo de apoyo que requiere el sujeto que está dentro del trastorno, también lo podemos categorizar en niveles de severidad. El nivel 3 de severidad es el nivel en donde se requiere de un apoyo sustancial, en donde vemos déficits severos en la comunicación y en la sociabilidad, y una inflexibilidad absoluta en los gustos y en las conductas repetitivas que puedan tener estas personas. Y esto evidentemente provoca conflictos en todas las esferas. El nivel 2 de severidad requiere de apoyo sustancial, también tiene déficits marcados en comunicación, sociabilidad. Sin embargo, la inflexibilidad de comportamiento y la dificultad para cambiar su foco de interés solo se da, sí, en muchos contextos, pero no en todo. Es decir, si ellos están en un contexto en donde se sienten seguros, acompañados de rostros que ellos consideran conocidos, de personas que les resultan más familiares, puede ser que la crisis que desencadene el tratar de convencerlo de llevar su atención hacia otro punto de interés no sea tan complicado como los que requieren apoyo muy sustancial, que sería el nivel 3 de severidad. Y en el nivel 1 requiere apoyo, pero realmente este apoyo es
simplemente un apoyo de acompañamiento, de decirle a la persona con autismo, oye, ¿sabes qué? Esto en lo que te estás centrando por el momento no es lo más adecuado, no es posible. Yo sugiero que cambiemos de interés o, ¿sabes qué? Esta conversación que estás manteniendo no es la indicada, etcétera. Pero ellos pueden perfectamente desarrollarse en esta sociedad neurotípica en la que estamos. Ahora, entonces, el trastorno del espectro autista es una colección de diversos subgrupos de trastornos del neurodesarrollo con diferentes grados de severidad y cada subgrupo podría tener tanto factores genéticos como no genéticos. Estoy hablando del autismo idiopático, en donde les comentaba que las causas pueden ser múltiples y variadas. Ahora, fíjense, por ejemplo, dentro de la genética o dentro de los aspectos genéticos o heredabilidad, si lo quieren ver así, el riesgo de la población en general de desarrollar autismo es menor al 1%. Realmente es muy bajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que tienen hermanos, ya sea por parte de madre o por parte de padre, o bien algún familiar, un primo, un tío que pudiera tener autismo? Bueno, el riesgo aumenta alrededor de un 5%. ¿Qué pasa si tenemos hermanos con autismo? Bueno, el riesgo aumenta en un 25% de que otro hermano pudiera también estar incluido dentro del espectro. Y en este caso, cuando estamos hablando de gemelos idénticos, monocigotos, estos que derivan del mismo óvulo fecundado y que comparten todas las características al 100%, bueno, pues evidentemente ahí el riesgo aumenta un 100%, ¿no? Entonces, este riesgo va variando dependiendo de qué tan cercano sea el familiar. Ahora, les comentaba que en el autismo idiopático puede haber factores genéticos o factores ambientales. Factores genéticos, la verdad es que hasta el día de hoy tenemos una asociación de alrededor de 1000 genes asociados con autismo. Algunos con mayor grado de riesgo, otros con mucho menor grado de riesgo. Y también podemos tener asociados factores ambientales. Ejemplo, el ácido valproico es un anticonvulsivo que se ha usado por años, en algunos países se sigue usando, y se ha visto que cuando se administra a las madres durante el embarazo, los bebés productos de este embarazo pues son chiquitos con autismo. Ese pues, sería un factor ambiental, ¿no? ¿Qué otro sería, por ejemplo, las infecciones virales en los primeros semestres del embarazo que pudieran provocar una reacción inmune severa en la madre, que pudiera causar una inflamación, por ejemplo, severa orgánica? Podría también asociarse, si se ha asociado a el riesgo de que el bebé tenga autismo. Esto nos da, y les pongo aquí este ejemplo, una gama de individuos que pueden estar contenidos dentro del espectro, si estamos hablando de autismo idiopático, pero cada uno podría tener características distintas de la causa del trastorno en esa persona, ¿no? O sea, aunque todos, en este caso, como les pongo todos, aquí, pues todas son canicas, pero si se fijan, cada canica es distinta. Entonces, en general, las personas con autismo, ay, déjenme aquí nada más bajar un letrerito que tengo que no me deja verlas. Espérenme un segundito. Bueno, en general, las personas con autismo tienen déficits en la sociabilidad y comunicación, eso ya se los había dicho. Pero tenemos quiero comentarles qué pasa y cómo puede esto impactar en la forma, por ejemplo, de aprendizaje de las personas con autismo. Nosotros, mientras vamos desarrollándonos a lo largo de la vida, vamos sociabilizando primero con mamá, con papá, empezamos a ir a la escuela, empezamos a estar en estos centros de cuidado, no me gusta llamarlos guarderías, aunque sí se llamen genéricamente, pero no, como que no me gusta el nombre de ir a guardar al niño, pero en estos centros de cuidado, y empezamos a sociabilizar, ¿no? También con otros, en este caso niños, niñas. Y nosotros vamos aprendiendo de esa forma de socializar. Es decir,
yo socializo con mamá y puedo, a través de esta interacción con mi mamá, decirle que algo me pasa. Y entonces eso puede ser, no sé, mamá, tengo hambre, o me duele la cabeza, o en fin, lo que quieran. Y mamá va a ayudarme en esa petición que yo le estoy dando. Y entonces, ¿qué aprendo? Ah, perfecto, si yo voy y le digo a mi mamá que tengo una necesidad especial, pues mi mamá me va a atender dicha necesidad, ¿no? O va a jugar conmigo, o etcétera, lo que sea. Y entonces ahí también estamos involucrando aprendizaje. Estoy aprendiendo cómo pedir las cosas, cómo se me puede atender. Lo mismo pasa si quiero jugar, ¿no? O también pedirle algo a mi papá. En el salón de clases, tanto con la maestra como con mis compañeros, también es esta cuestión de sociabilidad. O sea, si mi maestra, yo socializo con ella y entonces ella me va llevando de la mano y me dice que ahora vamos a aprender a cantar y vamos a aprender algún instrumento musical y vamos a aprender los colores y etcétera, ¿no? O sea, eso sonaría muy fácil para nosotros, pero para las personas con autismo, el hecho de no poder socializar y entablar una comunicación efectiva con las personas que nos rodean hacen que el aprendizaje sea muy complejo para este tipo de, para las personas que están dentro del trastorno. Entonces, bueno, esto es importante y siempre, y cuando lo hablamos en mi grupo de trabajos, sería relevante que las personas que están dedicadas a la educación de los chicos y chicas planearan también actividades para chicos que no son neurotípicos, no aprenden como nosotros. Y eso no quiere decir que sean menos inteligentes, ¿no? En muchos de los casos. Simplemente es que tenemos que encontrar la forma de poderles enseñar de la manera adecuada. Bueno, también quiero hablarles de esta teoría que se llama teoría de la mente y que también es relevante, porque las personas con trastorno del espectro autista no pueden leer espontáneamente otras mentes. Y aquí les pongo este ejemplo. Por ejemplo, este chiquito que ven aquí, que acaba de hacer un desastre en la cocina y acaba de romper todos los huevos que se encontró en la alacena. Si mamá entra y mamá pone cara de susto, este chiquito puede interpretar que hay algo en la reacción de mamá que no es, en donde mamá no está de acuerdo. No estoy de acuerdo con que yo haya venido a romper todos los huevos de la alacena, ¿no? Y entonces, cuando pongo leer la mente, no es una... o sea, no me refiero a una especie de telepatía o una cosa así, ¿no? Sino que yo puedo interpretar qué es lo que está pensando mi mamá. No le gustó. De tal manera que nosotros neurotípicos podríamos ver esta cara de este individuo que está gritando y este otro que se está riendo, y entonces la verdad es que cualquiera de nosotros podría pensar, él está enojado por alguna razón y él está feliz, contento porque seguro le pasó algo bueno. Estoy interpretando lo que creo que está pasando en la mente de estas personas. Las personas con autismo no tienen un déficit severo para poder hacer estas interpretaciones. Tienen algo que denominamos ceguera mental, ¿no? En donde no puedo interpretar lo que otros piensan. Por ejemplo, este niño, su papá, el papá de este chiquito está viendo hacia un punto, señala, y entonces eso hace que el chiquito, podríamos pensar que es por imitación, podría ser, pero también podría ser por la propia curiosidad de ver que papá está viendo hacia otro lado. Y entonces yo digo, algo está haciendo papá que suena interesante y que me gustaría a mí también ver. Y entonces interpreto que papá está viendo algo interesante y que está pensando que podría ser algo interesante. Entonces estoy interesado en lo que papá hace. Las personas con autismo no pueden tener esta interpretación. Entonces, en este punto, por ejemplo, esto que para nosotros el sarcasmo podría resultar divertido en algunas ocasiones, para ellos no lo es. Les pongo un ejemplo. Una persona con trastorno del espectro autista tiene que ir a cuidar a un familiar. Y entonces, en la escuela, pide permiso y dice, o en el trabajo, o donde ustedes quieran, no voy a venir porque tengo que cuidar a un familiar. Y cuando regresa de haber cuidado a ese familiar, la persona a cargo que le va a recibir su justificante porque no asistió a clases o no asistió al trabajo, le dice, oye, ¿cómo te fue en tus vacaciones? Cualquiera de nosotros entiende que eso es sarcasmo. Las personas con autismo no. Las personas con autismo dirían, bueno, no me fui de vacaciones. La respuesta sería, no me fui de vacaciones, voy a cuidar a un familiar. Entonces, ese tipo de cosas para ellos
no es divertido y no lo entienden. Bueno, otra cosa, esto que le da a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista de no poder leer la mente de los demás, les da una ventaja sobre nosotros los neurotípicos, y es que son capaces de evadir la conformidad social. Y esto los puede llevar a desarrollar diversos talentos. Ejemplo, vamos a suponer que alguno de nosotros pertenece a una familia de empresarios súper exitosos. Y entonces a mí se me ocurre que yo quiero ser pintora. Eso es lo que yo quiero ser. Oye, ¿cómo vas a ser pintora? Si, o sea, somos, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Muy absurdo. Somos dueños de Bimbo. ¿Cómo para qué querría ser pintora? O sea, te vamos a heredar las acciones de Bimbo. Sí, pero yo quiero ser pintora. Y entonces esa presión social va a hacer que yo empiece a pensar que tal vez lo mejor para mí no sea ser pintora, ¿no? Podré pintar como hobby y ya, pero que debería dedicarme a la administración de la empresa. Para las personas autistas esto no es relevante. Y si ellos quieren dedicarse a una profesión en especial o a un oficio en especial, lo van a hacer con mucho éxito, porque esta parte de la conformidad social son capaces de evadirla. Y como ejemplo les pongo esta chiquita se llama Iris Gray. Iris Gray fue diagnosticada con autismo a los 5 años. A los 6 años, 6, 7 años estaba pintando esta cosa maravillosa, preciosa que ven acá, que es este perrito, con esta técnica de puntillismo. Sus obras están valuadas en miles y miles de dólares. Esta chiquita tiene ya ahora cerca de 17 años y es una gran artista. Y sus padres, obviamente ninguno de los dos se dedican al arte, pero ellos pudieron ver desde edades muy tempranas de esta chiquita que ya podía desarrollar este tipo de talentos. Otra característica, las personas con autismo tienen lo que denominamos coherencia central débil. ¿Y esto qué es? Que ver el todo de una idea, el contexto, es complicado. Por ejemplo, miren, aquí está, les pongo esta caricatura, ¿no? Tenemos aquí a la terapeuta que le está preguntando a este chiquito, ¿qué tenemos aquí? Y el chiquito dice, pues tenemos una muñeca, una cama, una cobija, y cuando ella le pregunta específicamente por esto, que cualquiera de nosotros podría decir, pues sí parece como un raviolo o una empanada, pero evidentemente si estamos hablando de cama, colcha, una persona acostada, pues debe ser una almohada, ¿no? Para las personas con autismo este contexto puede, este es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero es para ejemplificarles que si yo le pregunto a una persona que está dentro del trastorno del espectro autista, ¿qué es esto? Y esto en realidad pareciera una empanada, la persona con autismo podría contestarme eso. Esto es una empanada o es un raviol, ¿no? Sin ver el contexto de todo lo que estamos hablando. También tienen esta facultad de querer ordenar cada uno de los objetos con los que juegan, sobre todo esto se da mucho en los chicos, de una forma muy particular, ¿no? Con un patrón muy particular, con un patrón muy restringido. También tienen una característica que se llama hiperfoco, que es poner toda su atención en detalles súper específicos, ¿no? Como lo que les muestro aquí, por ejemplo, este chiquito cómo ha ordenado cada uno de estos objetos que tiene, o estos otros, ¿no? Que ordena los patitos del de menor tamaño hasta el de mayor tamaño. Entonces también pueden tener esta característica que denominamos hiperfoco. Ahora fíjense, la integración de la información. Este ejemplo también me encanta. Que también tiene que ver con ver qué pasa con el contexto. Por ejemplo, aquí de mi lado izquierdo, le piden a un chiquito de 6 años que dibuje ventanas, una puerta dentro de un contexto. Obviamente no le dicen la palabra contexto, pero le dicen, si tú tuvieras que dibujar una puerta y ventanas, ¿en dónde las dibujarías? Y el mayor porcentaje de los chiquitos pues hace esto, ¿no? O sea, dibujan una casita y le pone ventanas y le pone una puerta. Lo mismo hace con sujetos con trastorno del espectro autista, les piden lo mismo, dibuja una puerta con ventanas. Y claramente que dibujan una puerta con ventanas. Hablábamos también hace un momento de la dificultad en las tareas ejecutivas, en la flexibilidad. Las personas que están dentro del trastorno con el espectro autista
la planeación puede llegar a ser un gran problema. Poder organizar mis tareas de en la mañana, la tarde, en la noche, día a día, puede ser una tarea realmente compleja. Es por eso que las personas que están dentro del trastorno, cuando una vez que logran definir una rutina, no quieren salir de ella, porque volver a pensar en una rutina nueva o en que uno de esos factores de esa rutina se mueva, para ellos resulta en una verdadera complicación. Lo que hace que también, o en realidad en paralelo, también presentan esta poca flexibilidad en la manera de pensar, ¿no? Esto puede causarles también complicaciones en su vida cotidiana y en su día a día. Aquí les pongo, por ejemplo, lo que se hace con los chiquitos que están dentro del trastorno del espectro autista, que es un ejemplo de agenda de pictogramas, ¿no? Y eso les va ayudando a planear sus tareas de día a día, a planear su cotidianidad. Por ejemplo, aquí por la mañana, ¿qué hago? Bueno, desayuno, me cambio, tiendo mi cama, etcétera. Y así con cada una de las tareas que tendría que desarrollar día a día. Otra cosa de las que les quiero platicar es la sensibilidad en las personas con autismo. Hay diferentes experiencias sensoriales. Hay personas que tienen hiper o hiposensibilidad, ¿no? De cualquiera de sus sentidos, gustativa, olfativa, visual, auditiva, ¿no? O sea, puede ser que alguien que pertenezca al trastorno no necesariamente tenga o pueda sentir si hace mucho frío o mucho calor, cuando para nosotros estamos a 30 grados hace calor. La persona con autismo podría decirle, yo no siento ni calor, y lo mismo con el frío. O hace mucho frío, yo no tengo frío, ¿no? O a sonidos que pudieran resultar muy estridentes. Hay a quien normalmente para los sonidos siempre hay una hipersensibilidad, pero sí hay algunos casos en donde hasta un ruido muy agudo que para nosotros podría resultar molesto, para algunas personas dentro del trastorno no lo es. Y tienen otras características que me parecen por demás interesantes. Por ejemplo, fíjense, esta que se llama sinestesia, que es percibir diferentes sensaciones por sentidos que no son los correspondientes. Podemos escuchar declaraciones como que el color rojo sabe bien. No, pues los colores no saben, ¿no? Este no poder yo conectar el sentido con lo que estoy registrando es algo que también presentan las personas con autismo. La percepción fragmentada. Si yo veo que todos los días, por ejemplo, la persona de servicio que ayuda en mi casa va con un uniforme de color azul y un día se le ocurre ir de ropa normal, de civil, ya no lo reconozco. Yo no sé quién es, porque esa persona ya no viene con un uniforme azul del que viene todos los días, yo no sé quién es. Es una percepción fragmentada, por ejemplo. Percepción distorsionada es un cambio que el niño experimenta en la forma, en el espacio, en el sonido. Por ejemplo, podemos llegar a un lugar que para nosotros es un lugar pequeño, pero para esta persona llega a ese mismo lugar y si ese lugar, vamos a suponer, está libre de muebles o cualquier otra cosa que pudiera distorsionar el tamaño, bueno, pues entonces podría parecerle un lugar inmenso, cuando en realidad es un cuarto de 2 por 2 metros cuadrados. La inconsistencia de la percepción. Esto, variar de hiper a hipo, es decir, a lo mejor el ruido que ayer no me hacía daño, hoy sí me hace, hoy sí me puede desatar una crisis, ¿no? Por ejemplo. De tal manera que tenemos esto, o sea, chiquitos que son hipersensibles a la ropa. Aquí voy a aprovechar para hacer un disclosure, yo evidentemente no soy ni tengo las herramientas para diagnosticar a una persona con autismo, ¿no? O sea, eso obviamente lo hacen los psiquiatras, los psicólogos, ellos sí tienen las herramientas, yo no lo tengo, yo estudio el espectro en un modelo animal, ya se los explicaré más adelante, pero para mí sí era importante mostrarles este tipo de síntomas o signos que pudieran ponerlos en alerta. Por ejemplo, los chiquitos con autismo, algunos sí muestran una hipersensibilidad a las texturas de la ropa desde edades muy tempranas, ¿no? Si ponemos ropas que ellos incluso pueden llorar o decir, es que no me gusta que me vistas, o
Obviamente este ya es un chiquito de 2 añitos, ¿no? Él ya puede manifestarse, pero incluso desde muy, muy pequeñitos pueden llorar con algunas texturas de la ropa que les ponemos. Con los calcetines, para algunos de ellos traer calcetines es el horror máximo. Los ruidos que para nosotros no pudieran resultar estridentes, para ellos sí pudieran hacerlo. Las texturas en la comida. Hay muchos también chiquitos que cuando empiezan con la lactación, empiezan a comer cosas súper restringidas. Y entonces, algunas veces las personas dicen, es que está súper mal criado, es que es súper chocoso, es que de todo hace arcadas, es que no quiere comer nada. Aguas, ojo, a lo mejor ahí hay una llamada de atención que tendríamos que observar con más detalle. Y lo que les comentaba, ¿no? Del frío o calor, que son a veces capaces de no detectar si hay cambios bruscos de temperatura. Bueno, la autoestimulación. Seguramente han escuchado que las personas con autismo tienden a tener algún movimiento de manos, algunos cuando entran en crisis incluso tienden a golpearse contra la pared o contra el piso cuando entran en una crisis importante. Algunos solo mueven las manos o se mecen. Esto lo hacen porque ahí encuentran un espacio seguro para toda esta hiperestimulación que están teniendo en el ambiente. Y tener este tipo de autoestimulación que ellos sí pueden controlar, como el mecerme, como agitar mis manos, como, ¿no? Eso me lleva a un lugar seguro y hace que me sienta mejor. Obviamente, nosotros viéndolo desde acá, los chiquitos con autismo de mayor grado de severidad, cuando se están golpeando contra la pared o contra el piso, nosotros podemos decir, no, pues eso no es un lugar seguro físicamente, no lo es, pero para ellos lo saca de ese hiperestímulo que están recibiendo en ese momento. Y les pongo el ejemplo, nosotros también lo hacemos, seguramente nos hemos encontrado en lugares en donde estamos aburridos, hartos, y ya no queremos seguir ahí. ¿Y qué hacemos? Empezamos a mover el pie, ¿no? Empezamos a hacer este movimiento de pies y ¿qué hace? Que es, digamos, una forma de decir, en vez de gritar y decir, está aburridísima tu plática y no me gusta, me aguanto tantito y empiezo a mover mi piecito. Me lleva a un lugar seguro también. Bueno, ahora, ¿por qué puede haber, cómo explicar todos estos signos, todos estos comportamientos? Bueno, habría un montón de explicaciones, ¿no? Y seguro las hay y las habrá en estos días y en un futuro y en muchos años más. Pero quiero contarles de algunas cosas que hasta ahora sabemos. Los patrones de crecimiento encefálico. Se ha observado que hay patrones atípicos de crecimiento del cerebro de los chicos con trastorno del espectro autista y los niños neurotípicos. Y aquí les muestro esta gráfica en donde a través de resonancia magnética, que es una técnica que nos permite determinar diferentes estructuras de nuestro cerebro en tiempo real y en una persona que está viva, pues aquí se ha podido determinar que el volumen cerebral de los chicos y las chicas, también lo podemos ver acá abajo, con autismo, es más grande en comparación con los chicos neurotípicos, ¿no? O los chicos que no están dentro del trastorno. Esto sucede durante la infancia. Este estudio lo llevaron a cabo desde los 4 hasta los 16 años. Después ya estas diferencias empiezan cada vez a ser menos, de tal modo que en la adultez ya no detectamos o probablemente ya no detectemos estas diferencias en el volumen cerebral. Estas diferencias en el volumen cerebral se pueden referir a materia blanca, que son en realidad los axones de nuestras neuronas y las dendritas de nuestras neuronas, que son estas estructuras a través de las cuales nuestras neuronas pueden comunicarse con otras neuronas, ¿no? A grandes rasgos. Y entonces, esto es lo que se ha visto, estas diferencias en el volumen, en el tamaño cerebral. Y esto está relacionado con regiones en la corteza cerebral, que les indico aquí en color amarillo, en donde se observa que hay un área de la corteza cerebral en estos bebés de 6 a 12 meses, a esto le denominamos regiones corticales o regiones de la corteza cerebral, en donde hay expansión de diferentes áreas, es decir, hay una mayor área de diferentes estructuras en el autismo que abarcan un mayor tamaño cuando los comparamos con cerebros neurotípicos. Y obviamente esto va muy de la mano con la conectividad. Aquí lo que les muestro en azul, por ejemplo, son las zonas en donde hay
mayor conectividad en las personas neurotípicas con respecto a las personas con autismo. Y acá abajo, en estos otros puntos, les presento las zonas en donde hay mayor conectividad en el autismo con respecto a las personas neurotípicas. Entonces, hay cambios en la conectividad, ¿no? O sea, hay cambios en el volumen cerebral que podrían estar relacionados con las diferencias en algunas áreas cerebrales y con las conexiones que establecen estas áreas cerebrales. Esto se ha visto en diferentes poblaciones y en rangos de edades que van desde los 6 meses hasta los 12 años de edad. Ahora, aquí nada más quiero traerles como ejemplo diferentes personas que tal vez conozcamos o no, que están dentro del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, tenemos esta chica se llama Carly Fleischmann. Carly Fleischmann tiene un autismo catalogado como autismo grado 3, y esta niña nunca pudo hablar ni comunicarse con sus padres. Hasta los 13 años, bueno, obviamente llevaba terapias especiales en donde intentaban enseñarle a comunicarse, no lo lograban, a leer, a escribir, etcétera, y nunca lograron ver algún avance significativo. Sin embargo, en algún momento, el padre dice haber dejado la computadora cerca de donde estaba Carly. Y Carly empieza a teclear palabras y empieza a decir, y teclea y dice, papá, ¿no? Y el papá dice, no, seguramente habrá sido algo al azar. Y nunca ha hablado. Y entonces el papá le pregunta, ¿me entiendes? Y ella dice, y escribe, porque nunca habla, dice, sí, sí te entiendo. Y a través de esto logran comunicarse y logran saber qué cosas le desencadenan crisis a Carly, qué ruido le desencadenan crisis a Carly, qué alimentos le desencadenan crisis a Carly, ¿no? ¿Qué tipo de ropa puede llevarla a una crisis, etcétera? Y entonces eso hace que incluso ella puede escribir un libro que versa sobre lo difícil que es vivir en un cuerpo que no se puede comunicar y en donde nadie sabe cómo escucharte. Pero ella era perfectamente capaz encontró la forma de comunicarse, ¿no? Y decir qué era lo que le molestaba y lo que no le molestaba. Tenemos a ella que es Temple Grandin, ella se ubica en un grado de severidad 2, ella es una ingeniera que ha desarrollado diversos elementos para el ganado vacuno y equino en los ranchos en donde estos animales puedan entrar y salir del corral sin lastimarse, por ejemplo. Y bueno, ha hecho aportaciones muy importantes para la parte, les digo, ganadera y agropecuaria. Está este joven que es Stephen Wilshire, él está en un grado 1 y él, por ejemplo, lo que hace es que tiene esta facultad vino a México, por eso los puse aquí, de hace algunos años. Vino a México, si no mal recuerdo, habrá sido por ahí de 2016, 2017, no me acuerdo. Y entonces él viene a México, lo llevan a esta Torre Vancomer que está en Reforma, al piso 30, y lo que él hace es ver un panorama de las ciudades en donde lo invitan a dibujar. Ve por un tiempo estas ciudades, ve estos paisajes citadinos y después es capaz de pintarlo y dibujarlo con una certeza que resulta impresionante, que resulta increíble. Pero otra vez tienen esto que les comentaba, ¿no? O sea, estos intereses restringidos que hacen que yo pueda concentrarme en estos detalles. Y bueno, también otras personas como Anthony Hopkins, Albert Einstein, Greta Thunberg, todos ellos también han sido, bueno, a ver, la verdad es que Albert Einstein no fue diagnosticado en su momento, pero ahora con la biografía que hay y los datos que hay hoy en día, los psiquiatras han hecho ese ejercicio de saber si él podría estar o no dentro del espectro, dicen que sí, ¿no? Los que sí están diagnosticados son Sir Anthony Hopkins y Greta Thunberg. Bueno, ahora, ¿cómo podemos estudiar el trastorno del espectro autista en organismos que no sean humanos? Y es aquí donde entro yo. Lo que les enseñé anteriormente se puede llevar a cabo a través de resonancia magnética a través de la cual podemos ver cómo están nuestras estructuras cerebrales en tiempo real. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo son las neuronas de estos sujetos con autismo? ¿Cómo es
la forma de estas neuronas, cómo interacciona una neurona con otra en un sujeto con autismo, y que además yo quisiera controlar, por ejemplo, la edad, en una edad en la que yo pudiera decir, a esta edad es cuando quiero estudiar este fenómeno en este momento. Eso es muy complicado, eso es muy complicado hacerlo en un ser humano. Y por eso nos tenemos que valer de otras herramientas para poder estudiar qué pasa con la neurobiología del autismo. Nosotros bueno, antes les cuento, por ejemplo, de este animalito. Este animalito tiene una mutación en un gen que se llama SHANK3. Ahorita voy a regresar acá. SHANK3, aquí tienen una neuronita, ¿no? Esto que ven en color negro, y aquí una neuronita 2. Estas dos neuronas se comunican entre sí por un proceso que denominamos sinapsis. Y SHANK se encuentra aquí. SHANK, solamente quiero comentarles que es una proteína que es muy importante para que esta comunicación se dé de manera eficiente, para que podamos establecer sinapsis. Y se ha observado que cuando se muta a este SHANK3, aquí tienen una rebanada de un cerebrito de ratón, y donde ven más morado es donde más se expresa esta proteína, ¿no? Donde más relevante es para que se lleven a cabo estas comunicaciones neuronales que denominamos sinapsis. Si nosotros lo mutamos y hacemos que este gen ya no funcione más, podemos tener este tipo de comportamientos. ¿Ven estas lesiones que tiene este animalito aquí? Bueno, pues este animalito, después de haberle mutado este gen, hace que la proteína no funcione más, y entonces se empiezan a acicalar de tal forma, en una conducta tan repetitiva, que se hacen este tipo de lesiones, ¿no? Se dejan sin pelaje, sin piel. ¿Qué es esto lo que ven graficado aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasa un animal, digamos, neurotípico acicalándose? Este es el tiempo. ¿Cuánto más pasa este animalito que tiene una mutación en este gen acicalándose? El doble de tiempo, ¿no? Hasta causarse este tipo de afecciones. Bueno, nosotros en el laboratorio, y me voy a permitir aquí salirme tantito de pantalla completa, porque quiero mostrarles algo. Este animalito que usamos nosotros es un ratón con comportamiento autista. Este ratón tiene déficits en la comunicación y sociabilidad, y también tiene movimientos, aquí me faltó una S, perdón, estereotipados y repetitivos. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Miren, este es nuestro ratoncito que tiene un comportamiento de un signo autista, ¿no? Que es estar brincando por un buen periodo de tiempo en la esquina de la caja. Mientras que el otro, que es un ratoncito neurotípico, pues explora la caja, va, viene, sube, baja. Fíjense que que es el que nosotros utilizamos para estudiar el trastorno del espectro autista, restringe, ¿no? Restringe esta actividad de estar brincando en sus dos patitas traseras en una esquina de la caja. Bueno, además de esto, también tiene déficits en la comunicación y sociabilidad. Bueno, este ratoncito es el que utilizamos en el laboratorio para estudiar la neurobiología del trastorno. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estudiamos en este ratoncito? Lo que estudiamos son estas extensiones que se llaman dendritas. Estas dendritas, esta es una neurona. Aquí está la neurona, y esta neurona tiene su soma, su cuerpo, y a partir del cuerpo de la neurona nacen estas extensiones que denominamos dendritas. ¿Por qué serían importantes? Porque en estas dendritas tenemos estas pequeñas formaciones que ven como chipotitos aquí, que denominamos espinas dendríticas. Y estas son bien importantes porque aquí se lleva a cabo más del 85% de la comunicación entre neuronas, de la sinapsis. Y entonces por eso es relevante estudiar cómo están, por ejemplo, no solo estas dendritas, sino estas espinas. Y lo que nosotros hemos encontrado en el laboratorio cuando estudiamos el número promedio de dendritas, que serían, si hacemos un símil, las ramas de un árbol, estas ramitas, ¿no? Aquí estaría el cuerpo de la neurona y luego estas ramas. Lo que encontramos es que el número promedio de dendritas en una región del cerebro, el hipocampo, que es una región del cerebro importante para diferentes tipos de memoria, entre ellos, por ejemplo, la episódica, que nos dice en qué momento y en qué lugar nos relacionamos con alguien, cuándo y cómo pasó, o la memoria espacial, que nos dice cómo llegar a una dirección. Aquí lo que encontramos es que estas dendritas había menor cantidad de dendritas en el ratoncito autista con respecto al ratón neurotípico. Y
No, perdón, y no solamente encontramos diferencia en el número de dendritas, sino el largo de dendritas también, ¿no? ¿Que esto en qué podría repercutir? Pues en la conectividad que pudiera tener o en la comunicación que pudiera tener con otras neuronas, ¿no? Entonces, el largo y el número de estas ramas es menor en nuestro ratoncito con respecto al neurotípico. ¿Qué otras cosas encontramos? En estas, aquí les pongo un ejemplo de las espinas dendríticas, ¿no? Que es donde realmente sucede la comunicación entre neuronas. Pueden ver que tienen diferentes formas. Hay unas muy alargaditas y unas muy regordetas. Mientras más regordetas son, más maduras son y digamos, tendrían toda la maquinaria para establecer comunicaciones sinápticas, comunicación con otras neuronas de manera muy eficiente o mucho más eficiente. Y lo que nosotros vimos es que, por ejemplo, en el hipocampo, que es esta región que les digo que está relacionada con la memoria, ahí no vimos diferencias en las dendritas. En realidad vimos que no tenemos diferencias en el número de dendritas en el hipocampo. Sin embargo, cuando estudiamos la corteza frontal, aquí sí vimos diferencias. Aquí sí observamos cómo tenemos una menor cantidad de espinas dendríticas, ¿no? De estos pequeños chipotitos, en la corteza prefrontal, que es una región relevante, entre muchas otras cosas, para llevar a cabo estas funciones ejecutivas de planeación. Y entonces aquí también vemos que tuvimos diferencias. En la forma de estas espinas, pueden ver aquí que estas que son largas y que tendrían que ver con una espina que es inmadura, que no necesariamente es funcional, que no lo es, tenemos mayor cantidad de este tipo de espinas alargadas en el hipocampo entre nuestros ratones autistas con respecto a nuestros ratones neurotípicos. Tenemos más espinas inmaduras, digamos más espinas que no necesariamente serían funcionales. Mientras que en la corteza prefrontal, pues no vimos estas diferencias. Entonces, si se fijan, estas diferencias tanto en las dendritas como en las espinas son región específica. No se da igual en todas las regiones cerebrales. También quisimos, y que esto lo hicimos con Angélica y con su grupo, un experimento maravilloso sobre tratar de abordar o contestarnos qué pasaría con la formación de nuevas neuronas. ¿Y por qué? Porque durante el neurodesarrollo, fíjense, en la etapa fetal se diferencian 250,000 neuronas por minuto y se realizan 40,000 sinapsis por minuto. Si este es un trastorno al neurodesarrollo, pues nos preguntamos cómo podría estar justo esta formación de nuevas neuronas. Y les explico rápidamente. Es un experimento que hacemos utilizando una molécula que es un nucleótido. El DNA está formado por nucleótidos. Entonces nosotros lo que hacemos es inyectar a estos animalitos en etapas muy tempranas con un nucleótido que fluoresce. Y este nucleótido se va a agregar a las nuevas células que estén sintetizando nuevo DNA, ¿no? Estas células nuevas sintetizan DNA. Y entonces van a tomar este nucleótido que está marcado con fluorescencia y lo van a integrar. Y entonces nosotros así podemos darnos cuenta dónde está una nueva neurona. Y entonces aquí les muestro lo que ven aquí en color fosforescente, pues son neuronas nuevecitas. Estas neuronas nuevecitas tienen diferentes formas, ¿no? Hay neuronitas que nada más está el cuerpo de la neuronita, el cuerpo de la neuronita con una prolongación muy pequeñita y neuronas que tienen ya más procesos, que esto también nos hablaría muy probablemente de la madurez de estas neuronas. Y aquí lo que hicimos fue contar estas neuronas, las neuronas que estaban sin procesos, con algún proceso, con mucho más procesos. Y nos dimos cuenta que en los ratones neurotípicos, digamos, las neuronas que tienen menor cantidad de procesos, digamos las más inmaduras, hay una menor cantidad de estas neuronas inmaduras con respecto a los ratoncitos autistas. Los ratoncitos autistas tienen una mayor cantidad de neuronas de tipo inmaduro en esta área específica del cerebro que se llama giro dentado, que es donde ocurre neurogénesis en este tipo de modelos, es decir, formación de nuevas neuronas. Y aquí, de este lado, también lo que quisimos evaluar en otra capa, miren, aquí hay diferentes capas, ¿no? Aquí las neuronitas se generan en esta capa que se llama subgranular y después van migrando, se van moviendo hasta esta otra que se llama granular. Y esto también nos habla de la madurez de la neurona y de su capacidad migratoria para llegar a otro lugar y poderse integrar en otras redes neuronales.
Y aquí si se fijan, las neuronas con mayor cantidad de procesos, que son estas, las EF, que están aquí representadas en este gráfico de rayitas, pues estas neuronas con mayor cantidad de procesos que al parecer podrían estar migrando hacia esta capa, son muchas más en la cepa neurotípica comparada con la cepa autista. Y entonces esto nos habla de diferencias en la generación de nuevas neuronas y en la madurez de las neuronas, ¿no? Bueno, les voy a dejar después, aquí las comparto en el chat. Es un pequeño video que ahora no se los voy a pasar por cuestiones de tiempo, pero se llama Los zapatos de Luis, aquí lo pueden ver, así se llama, Luis Shoes. Se los recomiendo ampliamente, ha ganado un montón de premios, pero es que además lo comentaba con alguien que está dentro del trastorno del espectro, ejemplifica muy bien todo el proceso o los procesos por los que pasan las personas con autismo. No es lo mismo ver una serie de televisión como El Buen Doctor, en donde ya me han dicho que ahí hay cosas muy imprecisas. Yo no he tenido oportunidad de verla, pero por ejemplo, no hay cosas que no ocurren como lo ponen en esa serie o como en algunas películas. Sin embargo, este pequeño cortometraje sí lo hace de una manera divertida, en donde nos pone de manifiesto cómo estas personas, es una lucha día a día para que ellos puedan realizarse o tener o poder desarrollarse en una sociedad neurotípica como la nuestra. ¿Qué les quiero dejar para llevar a casa? Las personas con el trastorno del espectro autista tienen más dificultades que la mayoría para socializar y comunicarse. El autismo se llama trastorno del espectro porque no es igual para todos. Las discapacidades del aprendizaje no necesariamente están relacionadas con la inteligencia de la persona. Las personas con TEA pueden ser muy talentosas o también podrían tener graves dificultades si es autismo sindrómico, si hay otras comorbilidades o es un autismo muy severo. Estos signos autistas son causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro. Ya vimos, ¿no? Cómo el funcionamiento del cerebro es diferente en las personas con TEA. Y esto es bien importante. El diagnóstico temprano, la información, la tolerancia y la inclusión son factores necesarios para que las personas que están dentro del trastorno puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. Ya para terminar, pues quiero agradecer a mi grupo de trabajo, especialmente a Isabel y a Montserrat, y también a las alumnas de Angélica, a Jessie y a Karina, que hemos tenido la maravillosa oportunidad de colaborar y de tener estos resultados tan bonitos que les mostraba sobre neurogénesis, formación de nuevas neuronas. A mis colaboradores obviamente está aquí Angélica, y bueno, este es mi grupo de trabajo, que si bien no todos se dedican a estudiar autismo, pues hacen que el ambiente en el laboratorio sea un ambiente muy productivo y un lugar seguro para trabajar. Y esto es relevante porque hace algunos meses se anexó a nuestro grupo de trabajo Mahiru Trejo. Mahiru Trejo es desde hace 6 meses miembro de nuestro laboratorio. Ella está dentro del trastorno del espectro autista y no saben lo que nos ha enseñado sobre inclusión y sobre tolerancia y sobre cómo poder convivir con alguien que está dentro del trastorno siendo un poquitito más tolerantes. Y hemos aprendido de una forma maravillosa que una forma diferente de conectar no lo hace una mala persona, ni una persona rara, nada de eso, ¿no? También nosotros, siempre en muchas de las pláticas siempre dicen, oye, ¿y qué tratamientos hay para el autismo? Oye, ¿y qué podemos hacer para tratar los signos del autismo? Bueno, sí hay algunos tratamientos en donde algunos de estos signos pueden disminuir, pero también quiero dejarle la reflexión. Nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo para de verdad ser incluyentes? ¿Qué de verdad estamos haciendo? Les pongo un ejemplo. La verdad es que a Mahiru lo conocimos en un evento justamente de autismo, y ella nos pidió muy amablemente que por favor no aplaudiéramos con palmas, porque le causaba daño. Y toda la audiencia, y durante los 2 días que duró el evento, todos decidimos aplaudir moviendo las manos. Y no pasó nada, fue maravilloso, todos pudimos participar,
y lo único que hicimos fue dejar de aplaudir con las dos palmas para aplaudir con las manos. Entonces, quiero que se lleven este mensaje. No solo ellos tienen que intentar adaptarse a nosotros también tenemos que ser más tolerantes y más abiertos. Y esto porque, si bien el autismo cuando ellos tienen una crisis puede verse así, la verdad es que también podemos hacer que se vea así, como la imagen que ven del lado derecho. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su atención, y si hay algo en el que pueda yo, exacto, en el que yo pueda ayudarles, adelante. Ay, Aliesha, pues muchísimas gracias. De verdad, una plática muy bonita, muy constructiva, muy clara en toda la fluidez, tanto de la descripción de estos pacientes o de estas personas en el trastorno, como de algunos de los mecanismos a nivel celular y a nivel molecular que pudieran estar involucrados. No sé si haya preguntas. Bueno, por supuesto tienes muchos aplausos, Muchas gracias. silenciosos todos ellos. Y no sé si haya alguna pregunta para la doctora.